¿Y si la historia no estuviera equivocada por un simple detalle, sino por siglos enteros? ¿Y si algunos objetos antiguos no fueran rarezas aisladas, sino las huellas rotas de un conocimiento que alguien decidió olvidar, perder o enterrar? Porque hay hallazgos que no encajan, materiales que aparecen donde no deberían existir, y metales que, según la versión oficial, nadie podía fabricar en aquella época. Durante años nos han enseñado una imagen ordenada del pasado. Primero la piedra, después el bronce, más tarde el hierro, y mucho tiempo después las aleaciones complejas, el control preciso de la temperatura y la metalurgia avanzada. Sobre el papel, esa secuencia parece lógica, limpia y tranquilizadora. El problema es que los objetos reales no siempre obedecen a esa lógica. En distintos puntos del planeta han aparecido piezas metálicas cuyo comportamiento desafía lo que supuestamente sabían hacer las civilizaciones antiguas. No hablamos solo de reliquias ceremoniales o piezas decorativas, sino de columnas, recipientes, herramientas y objetos que a simple vista podrían parecer comunes. Lo inquietante empieza cuando se analizan sus propiedades. Entonces aparecen composiciones extrañas, proporciones inusuales y estructuras que hoy solo pueden reproducirse en condiciones técnicas muy controladas. Y ahí surge una pregunta incómoda. Si aquellos pueblos no disponían de hornos avanzados, de conocimientos físico-químicos precisos, ni de medios para controlar sus materiales con exactitud, ¿cómo lograron resultados que aún hoy cuestan explicar? O la historia tecnológica del ser humano está incompleta, o ciertos conocimientos existieron mucho antes de lo que estamos dispuestos a aceptar. Uno de los casos más desconcertantes se encuentra en Delhi, en el patio de un antiguo complejo arquitectónico. A primera vista no impresiona demasiado. No está cubierto de oro, no tiene una forma extravagante y tampoco parece el tipo de objeto que obligaría a reescribir libros enteros. Es, aparentemente, solo una columna de metal, pero precisamente esa apariencia sobria la vuelve todavía más perturbadora. Se la conoce como el Pilar de Hierro de Delhi y lleva allí alrededor de 1500 años. Mide más de 7 metros de altura, su diámetro ronda el medio metro y su peso se acerca a las 7 toneladas. Cualquier estructura metálica de ese tamaño, expuesta durante siglos al aire libre en un clima cálido y húmedo, debería haber terminado devorada por la corrosión. Debería estar quebrada, debilitada, cubierta por capas gruesas de óxido, pero no lo está. Eso es lo que desconcierta a investigadores y especialistas desde hace décadas. En vez de desintegrarse, la columna ha resistido el paso del tiempo de una forma casi imposible. Sobre su superficie se formó apenas una película protectora extremadamente fina que en lugar de destruir el metal parece haberlo preservado. No se comporta como debería comportarse una pieza de hierro expuesta a la intemperie durante tanto tiempo. Cuando se estudió su composición, el enigma se hizo aún mayor. Los análisis indicaron que la columna está fabricada con hierro de una pureza extraordinaria, cercano al 99,7%. Las impurezas habituales, como el carbono, el azufre y otros elementos, aparecen en cantidades mínimas. Para cualquier persona actual, eso suena más a un logro de metalurgia de alta precisión que el trabajo de artesanos de hace 15 siglos. Y aquí es donde la versión oficial empieza a resquebrajarse, porque obtener un volumen tan grande de hierro casi puro no parece compatible con las capacidades técnicas atribuidas a esa época. No basta con extraer mineral y fundirlo de manera rudimentaria. Hace falta un grado de control que, según el relato aceptado, sencillamente no existía. Se han propuesto explicaciones de todo tipo. Algunos sostienen que la resistencia al pilar se debe a una combinación excepcional entre su composición y el clima local. Otros sugieren que se trató de una coincidencia irrepetible, pero esas respuestas no resuelven la cuestión principal. ¿Cómo se fabricó una estructura así, con ese nivel de pureza y estabilidad? También se ha insinuado que el metal podría tener origen meteórico. La idea suena atractiva, porque los meteoritos contienen hierro de gran calidad. Sin embargo, esa hipótesis abre más problemas de los que cierra. Incluso si se hubiera encontrado un gran fragmento de hierro meteórico, seguiría siendo necesario explicarlo casi todo. Su transformación, su modelado y su conversión en una pieza monumental con una forma deliberada y acabada. No estamos ante un bloque irregular caído del cielo, sino ante un objeto trabajado con una intención técnica evidente.
Y cuanto más se intenta encajar este pilar en el relato convencional, más incómoda se vuelve su sola existencia. Porque no es un mito ni una leyenda transmitida de boca en boca. Está ahí, se puede medir, analizar y tocar. Es un hecho material plantado en medio de la historia, como una objeción silenciosa que nadie ha conseguido desmontar del todo. Tal vez ese sea el verdadero problema, que el pilar de Delhi no solo sea un objeto extraño, sino una puerta, una grieta por la que se cuela una pregunta mucho más peligrosa. Si una civilización antigua pudo crear algo así, ¿qué más sabía hacer? ¿Y cuántos otros artefactos, menos espectaculares y más pequeños, habrán pasado desapercibidos porque nadie imaginó que podían poner en duda la cronología entera? Porque a veces no es el monumento lo que destruye una certeza. A veces basta un objeto diminuto, fuera de lugar, escondido donde no debería estar, para hacer tambalear siglos de historia. Y el siguiente caso no habla de una gran columna a la vista de todos. Habla de algo mucho más pequeño y quizá mucho más inquietante. Lo encontraron por accidente y quizá por eso la historia resulta todavía más perturbadora. A mediados del siglo XX, en una casa de Estados Unidos, un chico llamado Newton Anderson ayudaba a su familia a cargar carbón para la calefacción cuando uno de los trozos cayó al suelo y se partió en dos. Lo extraño no fue la rotura, sino lo que apareció dentro. En el interior de la masa compacta había un pequeño objeto metálico con forma de campanilla. No estaba atrapado entre varios fragmentos ni incrustado por fuera. Estaba dentro del carbón, como si hubiese quedado sellado allí mucho antes de que alguien lo sacara de la mina. Al principio pudo parecer una curiosidad sin importancia. Un hallazgo raro, sí, pero no necesariamente revolucionario. Sin embargo, cuando el objeto llegó a manos de especialistas y comenzó a estudiarse su composición, el caso dejó de ser una anécdota doméstica para convertirse en un problema histórico de gran tamaño. Los análisis indicaron que aquella pequeña pieza estaba hecha con una aleación compleja en la que aparecían cobre, zinc, estaño, níquel, plomo y cobalto. Eso ya era bastante llamativo, pero lo más inquietante fue que su estructura no encajaba con ninguna tecnología metalúrgica conocida de forma clara, ni antigua ni moderna. De repente, el foco ya no estaba solo en el objeto, sino en el tiempo, porque el carbón no es una roca cualquiera, se forma a partir de restos vegetales sometidos a presión, sin oxígeno, durante periodos larguísimos. Si aquella pieza realmente estaba dentro del carbón y no fue introducida después, eso implicaría una antigüedad que desborda por completo el marco de la historia oficial. Ya no estaríamos hablando de siglos, sino de decenas de miles de años, tal vez más. Y ahí es donde todo empieza a volverse casi insoportable para cualquier cronología convencional. Porque según el modelo aceptado, en esos periodos no existía ninguna civilización humana capaz de producir objetos metálicos complejos. Ni siquiera debería existir un contexto técnico remotamente compatible con una aleación así. Se podría intentar resolver el asunto recurriendo a la palabra más cómoda de todas, fraude. Pero esa salida tampoco elimina el núcleo del problema. ¿Cómo se falsifica de manera convincente una pieza incrustada en una masa cuya formación es natural y extremadamente lenta? ¿Cómo termina un objeto metálico allí, dentro, y no simplemente al lado? Con el tiempo, Newton Anderson se fijó además en otro detalle llamativo. Sobre la superficie de la pequeña campana había una figura diminuta cuya iconografía recordaba ciertos seres de los mitos del Antiguo Oriente. La silueta evocaba al demonio del viento, Pazuzu, conocido en las tradiciones sumero-acadias. No era una prueba definitiva de nada, pero el parecido añadía otra capa de incomodidad. Como si el objeto no solo fuera extraño por su metal, sino también por la memoria cultural que parecía arrastrar consigo. Y entonces aparece una posibilidad que cambia el tono de toda la historia. Quizá el problema no sea únicamente que algunos antiguos dominaran metales imposibles para su época. Quizá el verdadero problema sea que estamos mirando la línea del tiempo equivocada. Quizá hubo conocimientos anteriores a lo que llamamos civilización. Conocimientos que no encajan en nuestros libros, porque obligarían a replantearlo casi todo. Si el pilar de Delhi abrió una grieta en la historia de la metalurgia, esta pequeña campana abre una grieta en la historia del tiempo mismo. Ya no se trata solo de cómo fabricaban ciertos materiales, sino de cuándo comenzaron realmente a existir esas capacidades. Y una vez que esa pregunta entra en escena, resulta muy difícil volver a mirar el pasado con la misma tranquilidad. Pero lo más inquietante es que esto aún no es el límite. Después del hierro casi incorruptible y de una aleación imposible encerrada dentro del carbón, uno podría pensar que ya no queda margen para algo más improbable.
Sin embargo, existe un objeto antiguo que lleva la discusión a un terreno todavía más desconcertante. No es enorme, no parece una máquina y no intimida por su aspecto. Es solo una copa de vidrio. Y aún así, se comporta como si hubiese sido creada con una tecnología que la ciencia solo empezó a comprender muchos siglos después. A simple vista, el llamado cáliz de Licurgo no parece desafiar ninguna ley del mundo. Bajo una iluminación normal, presenta un tono verdoso amarillento, sobrio, incluso elegante. Pero cuando cambia la manera en que la luz atraviesa el material, el color se transforma y adquiere un rojo profundo, casi del color del vino. No se trata de un truco visual ni de una ilusión pasajera. El efecto es estable, repetible y depende de la estructura misma del vidrio. Durante mucho tiempo, se pensó que la explicación podía estar en el grosor de las paredes, en la forma del recipiente o en algún simple juego óptico. Pero esas hipótesis no resistieron el análisis. La copa no cambiaba por cómo se la miraba, sino por cómo la materia interactuaba con la luz en un nivel extraordinariamente fino. Solo a finales del siglo XX, cuando los métodos de estudio se volvieron mucho más precisos, los investigadores pudieron acercarse a la respuesta. Descubrieron que el vidrio contenía partículas minúsculas de oro y plata distribuidas en su interior. Partículas tan pequeñas que entran en el terreno de lo nanométrico. Y ahí la historia da otro giro inquietante. Porque hoy asociamos ese tipo de control con la nanotecnología, con laboratorios avanzados, cámaras especializadas y procesos cuidadosamente regulados. Sin embargo, esa copa se atribuye a la antigüedad. Eso significa que alguien, hace siglos, logró un efecto material que la ciencia moderna solo pudo explicar muchísimo después. No parece el resultado torpe de un experimento accidental. Parece el producto final de un conocimiento aplicado con intención. Y si eso es cierto, entonces la pregunta deja de ser si el pasado fue más complejo de lo que creemos. La verdadera pregunta es, ¿cuánto de ese pasado hemos entendido mal? Porque cuando los antiguos no solo funden metal imposible, sino que además manipulan la materia a escalas que hoy consideramos avanzadas, el relato entero empieza a inclinarse. Y lo que viene a continuación ya no habla de una pieza única ni de una obra excepcional. Habla de producción en serie, de armas, de tecnología aplicada a gran escala. Y eso vuelve todo mucho más difícil de ignorar. En la mitad del siglo XX, China reveló al mundo uno de los descubrimientos arqueológicos más impresionantes de la era moderna. Una inmensa formación funeraria, compuesta por miles de guerreros de terracota, alineados, como si aún esperaran una orden de combate. La llamada Armada de Terracota se convirtió muy pronto en símbolo del poder del antiguo imperio. Pero con el tiempo, quedó claro que el verdadero misterio no estaba solo en las figuras de barro. La parte más incómoda de la historia esperaba en el metal que aquellas estatuas sostenían o habían sostenido alguna vez. Cuando los investigadores comenzaron a analizar puntas de flecha y otras piezas de armamento halladas junto al conjunto, apareció un dato difícil de encajar en la cronología tradicional. Muchas de esas piezas estaban fabricadas con acero de alto contenido en carbono, un material duro, resistente al desgaste y mucho más exigente en su producción que una aleación sencilla. Para obtenerlo, no basta con calentar metal y darle forma. Hace falta controlar composición, temperatura y tratamiento, con una precisión que, en teoría, no debería estar disponible en aquel contexto histórico. Eso ya resultaba llamativo, pero lo más desconcertante vino después. En la superficie de numerosas puntas se detectó una fina capa de cromo. No era una mancha casual ni un residuo cualquiera del entorno. El cromo funciona como protección frente a la corrosión y prolonga la vida útil del metal, algo que el mundo moderno asocia con procesos industriales mucho más tardíos. Según el relato convencional, técnicas de este tipo comenzaron a desarrollarse de forma reconocible muchos siglos después, especialmente con el avance de la química industrial y los procedimientos electroquímicos. Y sin embargo, allí estaban esas armas. No como una teoría, no como una leyenda, sino como objetos físicos recuperados del subsuelo, creados hace más de 2000 años. Eso obliga a formular una pregunta inevitable. Si ese recubrimiento realmente cumplía una función protectora, ¿cómo llegaron a aplicarlo en una época que, oficialmente, aún no debía conocer ese tipo de soluciones? Se intentó enfriar el misterio con explicaciones más prudentes. Aparecieron hipótesis que atribuían el fenómeno a barnices especiales,
compuestos orgánicos o efectos secundarios de ciertos tratamientos usados en la fabricación. Pero esas interpretaciones no despejaban del todo el problema. Los análisis seguían señalando la presencia de cromo, y la regularidad del recubrimiento hacía difícil reducirlo todo a una simple coincidencia química. Una casualidad puede afectar a una pieza. Lo complicado es que produzca un resultado estable, eficaz y repetido en numerosas armas. Ahí es donde esta historia se vuelve más seria que los casos anteriores. El pilar de Delhi podía verse como un objeto excepcional. La campana hallada dentro del carbón podía interpretarse, para quien quisiera hacerlo, como una rareza aislada. El cáliz de Licurgo podía seguir pareciendo una obra única, extraordinaria, quizá irrepetible. Pero aquí ya no hablamos de una pieza singular nacida del talento de un artesano fuera de lo común. Aquí hablamos de armamento producido en cantidad, con calidad consistente y con rasgos técnicos repetidos. Y eso cambia por completo el significado del hallazgo, porque una tecnología aplicada en serie no surge por accidente. Necesita organización, transmisión de conocimiento, criterios de fabricación y una tradición técnica lo bastante sólida como para reproducir resultados una y otra vez. En otras palabras, si esas armas fueron fabricadas con ese nivel de control, entonces detrás no había un genio aislado, sino un sistema. Ese detalle es devastador para la versión lineal del progreso. Nos han acostumbrado a pensar la historia como una escalera. Cada peldaño supera al anterior y el conocimiento técnico solo avanza hacia adelante. Pero estos objetos sugieren algo distinto. Sugieren que ciertas capacidades pudieron aparecer antes, desaparecer después y dejar apenas unos restos dispersos, como si el pasado estuviera lleno de avances interrumpidos. También hay otro elemento que vuelve todo más inquietante. En antiguas tradiciones chinas aparecen relatos sobre seres o maestros que transmitían a los hombres secretos de artes y oficios. Para la mirada académica, esas historias no son pruebas. Y es cierto, por sí solas no demuestran nada. Pero cuando los mitos conviven con anomalías materiales reales, dejan de sonar como simple fantasía inofensiva y empiezan a adquirir un matiz distinto. No porque confirmen una explicación definitiva, sino porque revelan que incluso las culturas antiguas intuían que algunos conocimientos venían de muy lejos. Poco a poco, las piezas empiezan a encajar en una imagen más amplia. Un hierro casi incorruptible en Delhi, una aleación imposible encerrada dentro del carbón, un vaso antiguo que trabaja con efectos que hoy asociamos a la nanotecnología. Y ahora, armas de hace más de 2000 años, con acero avanzado y rastros de una protección que parece adelantada a su tiempo. Cada caso, por separado, incomoda. Juntos, empiezan a parecer una pauta. Y entonces surge la pregunta más difícil de todas. Si estas tecnologías existieron de verdad, aunque fuera de forma limitada, ¿por qué no vemos una continuidad clara en los siglos posteriores? ¿Por qué tantos conocimientos parecen encenderse y apagarse, como si la historia humana no avanzara en línea recta, sino entre pérdidas, silencios y reinicios? Quizá porque no hemos perdido solo objetos. Quizá hemos perdido también el mapa que explicaba de dónde venían. Pero incluso todo esto podría parecer moderado, comparado con lo que viene después. Porque el siguiente caso no solo desafía la cronología de una técnica concreta, desafía el origen mismo del material con el que fue fabricado. Y cuando un objeto aparece en un estrato imposible, junto a restos que pertenecen a un pasado remotísimo, la historia deja de tambalearse. Empieza, directamente, a romperse. En la década de 1970, en Rumanía, apareció una pieza que llevó esta cadena de anomalías a un nivel todavía más difícil de aceptar. Durante unos trabajos en la ribera del río Mureș, cerca de la ciudad de Aiud, unos obreros desenterraron varios objetos ocultos a unos 10 metros de profundidad en una capa compacta de arena. 2 de ellos fueron identificados casi de inmediato como restos óseos de animales extintos, vinculados al grupo de los mastodontes. El tercero, en cambio, no se parecía a nada orgánico. Y desde el primer momento sembró desconcierto. Era un objeto metálico macizo, de forma parecida a una cuña, con varios orificios limpios y una geometría que no daba la impresión de ser casual. Su superficie mostraba señales de mecanizado, como si hubiera sido fabricado con una finalidad concreta, y no modelado al azar por procesos naturales. No parecía un fragmento caprichoso de metal erosionado por el tiempo. Parecía una pieza hecha para encajar en una función. Y ahí apareció el primer golpe contra la lógica aceptada. El objeto no estaba aislado en un contexto reciente,
ni mezclado con materiales claramente modernos. Se hallaba en el mismo estrato que restos pertenecientes a criaturas desaparecidas hacía decenas de miles de años. Si esa asociación era real, la pregunta ya no era solo quién lo fabricó, sino ¿cuándo? La pieza fue enviada a laboratorios especializados, donde se analizaron su composición y su estructura. Los resultados no disiparon la duda, la multiplicaron. Los estudios indicaron que el objeto estaba hecho con una aleación compleja formada por alrededor de 12 elementos. La base del material era aluminio, en una proporción cercana al 80%, acompañado por cobre, silicio, zinc, plomo, estaño, níquel, cobalto, circonio, cadmio, bismuto y plata. Incluso se registraron trazas mínimas de helio. Y fue precisamente el aluminio lo que convirtió el hallazgo en una verdadera bomba para la cronología convencional. A diferencia del hierro o del cobre, el aluminio prácticamente no aparece libre en la naturaleza. Para obtenerlo, se necesita un proceso complejo, con altas demandas energéticas y procedimientos que la historia oficial sitúa en la era industrial. De hecho, antes del siglo XIX, el aluminio era tan raro y valioso que llegó a considerarse más costoso que el oro. Por eso, encontrar un objeto de aleación basada en aluminio en un contexto supuestamente antiquísimo no es una rareza menor, es una contradicción frontal. Pero la composición no fue lo único extraño. Cuando se examinó la estructura interna del material, los investigadores observaron que la red cristalina del aluminio parecía alterada de una manera poco habitual. No daba la impresión de que los otros elementos estuvieran distribuidos de forma totalmente aleatoria. Más bien, sugería una integración con cierta lógica, como si el material hubiera sido tratado para modificar sus propiedades a un nivel profundo. Eso acerca el caso al terreno de la ciencia de materiales moderna, no al de un simple objeto antiguo perdido en el barro. Y ahí es donde el llamado artefacto de Aiud deja de ser un enigma aislado, para convertirse en un punto de presión histórica. Porque ya no estamos ante un metal especialmente puro, como en Delhi, ni ante una aleación desconcertante incrustada en carbón, ni ante un vidrio capaz de interactuar con la luz de manera extraordinaria, ni siquiera ante armas producidas en serie con rasgos técnicos adelantados a su tiempo. Aquí aparece algo aún más incómodo. Un material cuya producción, según el relato aceptado, ni siquiera debería haber sido posible en aquel horizonte temporal. Intentar resolverlo tampoco es sencillo. Si se afirma que el objeto es moderno, su posición en el estrato plantea un problema serio. Si se dice que fue una contaminación casual, la forma trabajada y la composición compleja vuelven esa explicación demasiado débil. Si se sugiere un error de interpretación, entonces hay que explicar por qué tantos elementos del caso apuntan en la misma dirección. Tiempo imposible, material imposible y manufactura deliberada. Eso es lo que hace tan perturbador este hallazgo. No ofrece una respuesta clara, pero sí encierra demasiadas preguntas incompatibles con la comodidad del relato lineal. Parece una pieza arrancada de una historia que no conservamos. Una historia en la que ciertos conocimientos existieron y después desaparecieron, sin dejar continuidad visible. Y cuanto más se contempla esa posibilidad, más inestable se vuelve la imagen tradicional del pasado. Porque si un objeto como este realmente pertenece a un contexto antiquísimo, entonces no estamos ante una excepción pintoresca, ni ante una simple curiosidad de museo. Estamos ante una evidencia material de que algo esencial no encaja en nuestra reconstrucción de la historia humana. Algo falta, y lo que falta no parece pequeño. Quizá por eso este artefacto provoca una incomodidad distinta a la de los ejemplos anteriores. Los otros hallazgos podían interpretarse, con mucho esfuerzo, como avances aislados, secretos de taller o conocimientos limitados a ciertos círculos. Pero en Aiud, la anomalía toca al mismo tiempo la metalurgia, la cronología, la geología y la lógica del desarrollo tecnológico. Es demasiado para seguir hablando de coincidencias sin que la explicación empiece a sonar más extraña que el propio objeto. Y entonces, la pregunta cambia otra vez de escala. Ya no se trata solo de cuántos artefactos incómodos existen. La cuestión es qué ocurre cuando todos esos artefactos se colocan uno junto a otro. Porque quizá el verdadero impacto no está en cada caso por separado, sino en el dibujo que forman cuando se observan como parte de una misma cadena. Una cadena de metales imposibles, técnicas prematuras y conocimientos que aparecen donde no deberían existir. Y si esa cadena es real, entonces la conclusión resulta inevitablemente inquietante. Tal vez la historia no avanza en una sola dirección,
Tal vez haya habido ascensos, rupturas, desapariciones y reinicios que todavía no comprendemos. Tal vez el pasado no sea una escalera ordenada, sino un territorio lleno de ruinas intelectuales. Y en la última parte toca enfrentar precisamente esa idea, no como una certeza absoluta, sino como la única pregunta que sigue en pie después de ver todo lo demás. Si reunimos todos los casos en una sola línea, el efecto cambia por completo. Ya no parecen anomalías dispersas ni curiosidades arqueológicas que puedan archivarse por separado. Empiezan a aparecer una estructura, un patrón, una acumulación de grietas en el mismo relato histórico. Por un lado tenemos una columna de hierro que ha desafiado la corrosión durante alrededor de 1500 años, pese a estar expuesta al aire libre en condiciones que deberían haberla destruido hace mucho tiempo. Por otro, un pequeño objeto metálico hallado dentro del carbón, como si hubiese quedado atrapado en una cronología que no admite su existencia. Después aparece un vaso antiguo cuya materia responde a la luz de un modo que la ciencia solo logró explicar con herramientas modernas y con conceptos propios de la nanotecnología. Más tarde, armas fabricadas en serie con un nivel técnico que no encaja con la época en la que supuestamente fueron producidas. Y finalmente, un artefacto de aleación basada en aluminio, encontrado junto a restos que pertenecen a un pasado remotísimo. Cada uno de esos ejemplos por separado ya obliga a hacerse preguntas. Pero juntos hacen algo peor. Erosionan la idea de que el desarrollo humano fue un proceso simple, continuo y siempre ascendente. La historia oficial suele apoyarse en una imagen cómoda del progreso. Primero lo rudimentario, luego lo sofisticado. Primero la experimentación torpe, después la técnica precisa. Primero la ignorancia, más tarde el dominio de la materia. Es una narración limpia, ordenada y fácil de enseñar. El problema es que estos objetos no siempre caben dentro de esa secuencia. Y cuando los hechos materiales no encajan con el modelo, hay dos caminos posibles. El primero consiste en forzar los hallazgos hasta que parezcan compatibles con lo que ya creemos saber. El segundo exige algo mucho más incómodo: revisar las bases del propio modelo. Eso es precisamente lo que casi nunca se hace con suficiente valentía. En lugar de eso, muchos de estos casos se empujan hacia márgenes seguros. Error de datación, contaminación, coincidencia excepcional, rareza irrepetible. Pero cuando las rarezas se multiplican, dejan de parecer rarezas. Tal vez la pregunta no sea si alguno de estos objetos es extraño. Tal vez la pregunta real sea por qué seguimos llamando excepción a todo lo que contradice el guión. Porque una excepción aislada puede ignorarse. 5, 6 o 10 anomalías de la misma clase ya no se ignoran tan fácilmente. Empiezan a señalar un vacío, un hueco en nuestra reconstrucción del pasado. Ese vacío puede interpretarse de varias maneras. Una de ellas es la posibilidad de que ciertos conocimientos hayan existido antes de lo que aceptamos hoy y se hayan perdido más tarde. No sería algo completamente ajeno a la historia. Civilizaciones enteras desaparecieron, bibliotecas ardieron, ciudades fueron arrasadas y técnicas complejas dejaron de transmitirse cuando murieron quienes las dominaban. Si eso ocurrió en épocas documentadas, no resulta descabellado pensar que algo parecido pudiera haber sucedido también en tiempos mucho más remotos. Eso no obliga a imaginar necesariamente una civilización global idéntica a la nuestra. El propio texto sugiere una posibilidad más matizada: centros de conocimiento localizados, círculos cerrados de artesanos, tradiciones técnicas reservadas a unos pocos y perdidas después por completo. Esa idea explica por qué no encontramos un océano de pruebas industriales repartidas por todas partes, sino piezas puntuales, únicas, aisladas, como si fueran restos de una memoria técnica fragmentada. No veríamos una continuidad perfecta, sino destellos, fragmentos de un saber que se interrumpió. Y luego está la cuestión todavía más incómoda. ¿Qué pasa si algunos relatos antiguos, hoy tomados como mitos, no fueran meras fantasías, sino recuerdos deformados de algo real? El texto plantea que muchas tradiciones quizá no inventaron el pasado, sino que intentaron conservarlo de forma simbólica cuando ya no podían entenderlo del todo. Si eso fuera cierto, entonces las leyendas sobre maestros, seres venidos del cielo o conocimientos entregados a los hombres dejarían de sonar como pura imaginación literaria. No se convertirían automáticamente en prueba definitiva, pero sí en un eco posible de algo que se perdió casi por completo. Y ahí es donde esta historia deja de hablar solo de metales. En el fondo, no trata únicamente sobre hierro puro, aleaciones imposibles, vidrio extraordinario o aluminio fuera de tiempo. Trata sobre nuestra relación con el pasado, sobre la facilidad con la que damos por cerradas etapas que quizá apenas comprendemos.
sobre la costumbre de confundir una versión aceptada con una verdad definitiva. Porque cuanto más aprendemos sobre ciertos artefactos, más evidente se vuelve que nuestra imagen de la antigüedad está lejos de ser final. No significa que todo lo establecido sea falso. Significa algo más sutil y al mismo tiempo más inquietante. Que hay piezas del rompecabezas que no están donde deberían estar y que quizá faltan otras que ni siquiera sabemos buscar todavía. Por eso, la gran cuestión no es si hoy tenemos todas las respuestas. Claramente no las tenemos. La gran cuestión es si estamos dispuestos a seguir haciendo preguntas, incluso cuando esas preguntas amenazan la comodidad del relato oficial. Porque la historia, vista de cerca, no parece una línea recta. Parece un territorio lleno de ausencias, rupturas y conocimientos extraviados. Y quizá esa sea la idea más inquietante de todas. Que el pasado de la humanidad no esté solo detrás de nosotros, bien ordenado y clasificado, sino también debajo de nuestros pies, fragmentado en objetos que sobreviven sin explicación suficiente. Objetos que no parecen pedir admiración, sino algo mucho más difícil. Una revisión honesta de lo que creemos saber. Porque cuando un puñado de artefactos basta para poner en duda silos de certezas, el problema ya no está en esos artefactos. El problema está en la historia que construimos para no tener que mirar demasiado de cerca.